Comienza Buscadores de la Verdad, dirigido por el padre Javier Cereceda. Mientras el año litúrgico llega a término, el Evangelio de hoy nos hace reflexionar sobre los avatares de la historia y el fin de las cosas. Como Jesús conoce nuestro corazón, al contemplar estos acontecimientos nos invita ante todo a no dejarnos vencer por el miedo. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, dice, no os alarméis. Su llamamiento es muy actual. Lamentablemente, cada día recibimos noticias de conflictos, calamidades y persecuciones que atormentan a millones de hombres y mujeres. Sin embargo, tanto ante estas aflicciones como ante la indiferencia que quiere ignorarlas, las palabras de Jesús anuncian que la agresión del mal no puede destruir la esperanza de quienes confían en él. Cuanto más oscura es la noche, más brilla la fe como el sol. Cristo, de hecho, afirma 2 veces que a causa de mi nombre, muchos sufrirán violencia y traición, pero precisamente entonces tendrán la oportunidad de dar testimonio. Siguiendo el ejemplo del Maestro, que en la cruz reveló la inmensidad de su amor, tal invitación nos concierne a todos. La persecución de los cristianos, de hecho, no solo se produce con armas y maltratos, sino también con palabras, es decir, a través de la mentira y la manipulación ideológica. Sobre todo, cuando estamos oprimidos por estos males físicos y morales, estamos llamados a dar testimonio de la verdad que salva al mundo, de la justicia que redime a los pueblos de la opresión, de la esperanza que indica a todos el camino de la paz. En su estilo profético, las palabras de Jesús atestiguan que los desastres y los dolores de la historia tienen un final, mientras que la alegría de quienes reconocen en él al Salvador está destinada a durar para siempre. Gracias a la constancia salvaréis vuestras vidas. Esta promesa del Señor nos infunde la fuerza para resistir los acontecimientos amenazantes de la historia y toda ofensa. No permanezcamos impotentes ante el dolor, porque Él mismo nos da elocuencia y sabiduría para obrar siempre el bien con corazón ardiente. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. Les habla el padre Javier Cereceda. Sean todos muy bienvenidos a esta tarde de sábado, en este sábado 29 de noviembre, el último día del año litúrgico de este año 2025, en este programa de Buscadores de la Verdad, en la casa de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, aquí en la sede central, en el Paseo de Lanceros, junto a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo feliz y feliz ante la llegada ya del Adviento y de preparar todo con alegría la Navidad. ¿Tú que eres la enamorada de la Navidad? Bueno, yo creo que es de la época más feliz para mí del año. Entiendo que hay gente que pues le recuerda a familiares que no están o tienen una enfermedad, pero la verdad que yo lo vivo desde pequeña con una alegría y con una ilusión. Estoy ya, con los niños preparando el Belén, el árbol, todo. Es que me encanta la Navidad.
Bueno, pues todavía no vamos a hablar de la Navidad, que nadie se asuste ni se emocione, que estamos solo diciendo que es verdad que hoy es el último día del año litúrgico. Hoy es como la Nochevieja del año litúrgico, ¿no? Porque, bueno, es verdad que la gran fiesta la celebramos el domingo pasado, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, pero hoy sábado, previo al primer domingo de Adviento, es eso, como si fuera el fin del año. Y hemos escogido también para nuestra reflexión, ya saben los oyentes habituales y los que quizá nos oyen por primera vez, les explicamos que en este programa tomamos la vida de un santo para poder reflexionar en voz alta, para poder juntos hacer una pequeña tertulia, como reflexionar en los valores, en las cosas que nosotros podemos imitar en nuestra vida cristiana de estos santos, de estas personas que nos han precedido en el camino hacia el cielo y que han sabido, lo hemos constatado nosotros al final de sus vidas y viendo cómo lo vivieron, que han sabido vivir poniendo el corazón en el primer lugar, poniendo en este reino de Jesucristo que hemos recordado el domingo pasado, el domingo de Cristo Rey, en este reinado de Jesucristo en el cual nosotros queremos militar bajo la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Este es un reinado distinto, un reinado donde no es la fuerza sino el amor el principal baluarte de este reino. Bueno, pues nosotros hemos querido militar bajo este reino y hay otros muchos que en el camino de la vida y que en la historia de la salvación han demostrado que han entendido que esta es la razón de ser de la vida. Bueno, pues uno de estos es un santo que además le hemos celebrado también al inicio de esta semana, un santo vietnamita, San Andrés Dung Lac. ¿Tú lo conocías? La verdad que no. No sabes ni pronunciar el nombre. Lo voy a intentar. Bueno, pues este es un santo sacerdote, mártir del Vietnam, que tiene una historia muy interesante y que nosotros también nos podemos aferrar a esta historia, como él y tantas otras personas que, bueno, pues han sabido al decidir y al hacer de sus vidas un militar bajo la bandera de nuestro Señor Jesucristo, frente a la bandera del mundo, de nuestros egoísmos, del demonio, de la carne, han decidido militar, pues esta decisión ha tenido una consecuencia en sus vidas. Es verdad que vivió hace varios siglos, es verdad que vivió en unas circunstancias distintas a las que nosotros estamos viviendo, pero no es menos verdad que nosotros podemos aprender algo de ellos. Bueno, pues vamos, Carla, si te parece, a escuchar un poco la vida de este gran santo, este sacerdote que dio la vida por Jesucristo, y después tratamos de sacar, como siempre hacemos, algunas enseñanzas que podamos nosotros aplicar en nuestra vida. La historia de San Andrés Dung Lac comienza en un Vietnam agitado, a finales del siglo XVIII, cuando la fe cristiana empezaba a extenderse entre campesinos, pescadores y artesanos. Andrés nació en 1795 en el seno de una familia muy pobre. Su nombre de nacimiento no era Andrés, sino Tran Truong. Desde niño conoció el hambre, el trabajo duro y la fragilidad de la vida. Su familia, buscando sobrevivir, emigró cuando él tenía 12 años a Pu Li, donde un hombre bondadoso lo acogió, le dio trabajo y lo permitió estudiar con los catequistas. Ese encuentro cambiaría para siempre el curso de su vida. Allí, el joven Tran descubrió una fe que le llenó el alma, un Dios que se hace cercano, que conoce al pobre, que abraza al humilde. Fue bautizado y tomó el nombre cristiano de Andrés, como el apóstol que dejó sus redes para seguir a Cristo. Años después, Andrés sintió una llamada aún más profunda. Quiso consagrar su vida entera al Evangelio. Estudió en el seminario, en condiciones duras y en plena persecución. Ser sacerdote en Vietnam era abrazar una vida de clandestinidad, misas secretas, casas improvisadas como templos, catequesis en descampados o en chozas oscuras. Y al mismo tiempo un amor ardiente por Cristo y por la gente. Fue ordenado sacerdote en 1823. Tenía apenas 28 años. Desde entonces, su vida fue una entrega continua. Caminaba kilómetros cada día para visitar aldeas remotas. Celebraba la Eucaristía de noche para no ser descubierto. Confesaba a escondidas. Asistía a enfermos y consolaba a los perseguidos.
y formaba catequistas para que la fe no se extinguiera si él era detenido. Los fieles lo querían. Era sencillo, alegre, trabajador, incansable. Su palabra tenía una fuerza que nacía de la oración y de la belleza de su vida. Pero la persecución contra los cristianos se intensificó. El emperador Ming decretó leyes que prohibían el cristianismo, destruyeron iglesias, quemaron libros y obligaron a los cristianos a renegar de la fe pisando la cruz. Muchos fueron torturados, otros huyeron, otros se escondieron. Andrés siguió adelante sin miedo, o mejor dicho, con un miedo vencido por la fe. Fue arrestado por primera vez, pero sus fieles lograron recaudar dinero para pagar su rescate y liberarlo. Él no quería, pero sabía que su misión no había terminado. Para despistar a los perseguidores, cambió su nombre por Lac, y así empezó a ser conocido como Andrés Dulac, un nombre nuevo para seguir anunciando al mismo Cristo. Sin embargo, la fe del sacerdote volvía a encender corazones, y él sabía que su arresto era cuestión de tiempo. El 10 de noviembre de 1839, mientras se dirigía a celebrar misa, fue detenido de nuevo. Fue interrogado, encadenado, golpeado. Le pidieron que renegara de la fe. Le prometieron la libertad si pisaba la cruz. Pero Andrés sabía en quién había puesto su esperanza. Su respuesta fue serena, firme y profundamente evangélica. Mi vida pertenece a Cristo. No puedo renunciar a aquel que me lo ha dado todo. En la prisión se encontró con otro sacerdote, Pedro Tí, que también sería martirizado. Los dos, encadenados, rezaban juntos, animaban a los cristianos y se preparaban para el encuentro definitivo con el Señor. Fueron decapitados el 21 de diciembre de 1839. En sus rostros había paz, en sus labios un canto. La sangre de Andrés se unió a la de tantos mártires que sembraron la fe en Vietnam. Más de un siglo después, San Juan Pablo II lo canonizó junto con otros 116 mártires vietnamitas, pero su nombre se convirtió en símbolo de toda una iglesia que resistió con amor, sin violencia, sin odio y con una fidelidad luminosa. Ese es el legado de Andrés Dulac, una vida ofrecida, una fe más fuerte que el miedo y un evangelio más firme que cualquier persecución. Su vida es un testimonio de fortaleza, de fe probada en el fuego y de una alegría que ni la prisión ni la tortura pudieron apagar. Aquí está este testimonio de este santo mártir vietnamita. ¿Tú lo conocías? ¿Habías oído hablar de él? La verdad que no voy a engañar, pero leyendo la biografía es verdad que fue en el siglo XVIII. Pero que es muy fuerte que en el siglo XXI sigan muchos cristianos perseguidos y sufriendo también este tipo de torturas, muertes y obligándoles a renegar de su fe. Sí, realmente es dramático y que no haya libertad religiosa, ¿no? Porque no solo los cristianos, también hay otras personas que profesan, pues no solo de las religiones monoteístas, ¿no? Pero hay personas que son perseguidas por profesar una fe. Yo creo que esto es un tema que en España, pues gracias a Dios, no nos afecta tanto. No digo que no nos afecta, ¿no? Porque el tipo de persecución religiosa que nosotros podemos sufrir no es el mismo que personas que se juegan la vida, o como lo vivió este santo.
Pero sí es verdad que, bueno, pues que nosotros deberíamos reflexionar más en esta grandeza, en este privilegio que nosotros podemos tener de, bueno, pues decir, oye, mira, que yo es que creo en Dios. Bueno, pues hay gente que se puede reír de ti, hay gente que se puede, no sé, se puede burlar, que te puede ir un poco peor en algunas cosas, pero no que puedes perder la vida, ¿no? O ir a misa libremente, decir, me voy a misa con los niños. O usted mismo que anda por la calle y vamos, que en otros regímenes o en otros países, vamos, que no estaría aquí. Uh-huh. A mí me ha gustado, la verdad es que yo tampoco conozco demasiado, ¿no? Y de la iglesia vietnamita sé bastante poco, ¿no? Sí recuerdo que alguna vez creo que hablamos de San Andrés Kim y otros, y de la iglesia en Corea del Sur, ¿no? Y creo que la iglesia coreana, que además tiene la peculiaridad preciosa de que es que llegó la fe porque eran prohibida la presencia de los religiosos y de los sacerdotes. Es una fe que llegó a ese país a través de los seglares. No conozco tanto de la vida de la iglesia en Vietnam, pero sí, desde luego, creo que para los sacerdotes, para cualquier cristiano y para cualquier fiel, pero para un sacerdote es bastante edificante ver la vida de este sacerdote que dio su vida, este Andrés, que escogió ese nombre, que no era el suyo de nacimiento, lo escogió como el ejemplo que quería seguir de su santo patrono, que dejó todo, dejó las redes por seguir al Señor. Y bueno, pues vamos a tratar, como hacemos en este programa habitualmente, vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas de la vida de este gran sacerdote, de este mártir de la fe, que nos puedan iluminar en nuestra vida. No ciertamente, pues pensemos, bueno, yo no voy a tener que morir esperemos que ninguno tengamos que morir por nuestra fe, pero tenemos que vivir por nuestra fe. A veces también hay ese martirio blanco. A mí esta expresión me encanta. ¿Tú lo has oído alguna vez, lo del martirio blanco? El martirio blanco es como, bueno, una manera de decir que, bueno, que me cuesta la vida vivir con mis convicciones, pero que no llego al derramamiento de la sangre, ¿no? Que no ni a que esté en la cárcel ni nada, pero que realmente es un auténtico martirio, ¿no? Y bueno, nosotros creo que tampoco ni siquiera llegamos a este extremo, pero es verdad que tenemos que aprender en la lucha, y a mí, desde luego, yo como sacerdote me encantaría salir acabando este programa con alguna enseñanza que me lleve a mi propio sacerdocio a poder vivir con la coherencia y la grandeza que celebró este hombre, ¿no? Y no sé si cuando estabas leyendo tú la biografía, y estaba diciendo, bueno, primero que fue ordenado en 1823 con apenas 28 años, y decía, su vida fue una entrega continua, y contaba lo que hacía, ¿no? De los kilómetros que tenía que hacer para visitar las aldeas remotas, de celebrar la misa a escondidas o confesar a escondidas para no ser denunciado. Pero fíjate, a mí me llamó la atención poderosamente esto. Dice, formaba catequistas para que la fe no se extinguiera si él era detenido. Sí. Esto es como que, no sé, como que vivir con esta conciencia, porque yo le digo, bueno, tú puedes estar viviendo tu vida y que de pronto vengan y te detengan y te lleven a la cárcel o lo que sea. Pero vivir tu vida así, o sea, diseñar diciendo, mira, yo tengo que estar formando gente porque el día que a mí me pillen y me metan en la cárcel probablemente me van a matar y este mensaje de la fe no puede desaparecer, tiene que haber otros que la transmitan, ¿no? Y bueno, pues yo me preparo para esto, ¿no? Me parece ese celo apostólico, ¿no? Y de ser consciente que en cualquier momento podía ser detenido y ajusticiado. Uh-huh. Bueno, pues vamos a por las enseñanzas de nuestro buscador, y la primera de ellas, que es lo que justo estamos diciendo, es que la fe, una fe que se vive, no solo se predica, es la que San Andrés Dunlac nos ha legado, ¿no? Una fe que no solo se predica, sino que no solo se dice, ¿no? Que esto es lo que nosotros, los sacerdotes también, yo esto lo pensaba, yo el fin de semana pasado tuve la oportunidad de predicar unos ejercicios espirituales a un grupo de personas, de matrimonios, y yo siempre se lo digo, ¿no? Cuando predicas, yo siento la necesidad de disculparme, porque hablas de unas verdades que tú no encarnas, ¿no? Y precisamente este Andrés pues las encarnaba de una manera real, ¿no? Que tú pues tienes el conocimiento de, bueno, pues de algo que tú debes vivir, pero que no lo acabas de encarnar, y luego hay otras personas que, aunque no digan mucho, con sus vidas, con sus actos, con sus hechos, no solo ratifican, sino que enseñan de una manera más profunda que con sus discursos, ¿no? Esto lo decía mucho tu querido San Juan Pablo II, ¿no? Sí, es que yo creo que es verdad, porque hay que predicar con el ejemplo. Y
no hay una frase, no sé si también lo decía la Madre Teresa de Calcuta, que las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Sobre todo, ustedes los sacerdotes tienen ahí como ¿no? Importancia en de todo lo que ustedes predican, vivir acorde a lo que predican. O, por ejemplo, las madres con sus hijos. Cuando tú educas a tus hijos de no hagas esto, no tal, pero ellos que vean que tú lo cumples. Muchas veces tonterías, pero es verdad que a los niños, a los adolescentes, ¿no? No estés todo el día con el móvil y luego tú te sientas a cenar en familia y eres la primera que estás con el móvil. Entonces yo creo que es muy importante el ser coherente y hay gente que tiene el don de la palabra y habla fenomenal, pero luego hacen cosas que igual no deberían y eso rompe a la persona, ¿no? Que confía en esa persona. Por eso también muchas veces nuestros oyentes, ¿no? Cuando hablamos de santos que se imaginan que es como una vida que es inalcanzable o que va a ser muy difícil, a mí me encanta las personas mayores que son, ¿no? Yo voy mucho a un pueblo que está en Burgos y me da gozada esa gente mayor, cómo es recia, cómo es transparente, cómo son gente y no serán muy habladores, no tendrán igual el gesto más simpático del mundo, porque es verdad que también ahí el clima es bastante duro, pero cómo son con sus tradiciones, con sus costumbres, la importancia de la verdad, cómo van a su misa, cómo cuidan a los amigos, cómo trabajan en el campo a pesar de los años que tienen. Yo creo que esa gente que, como no se decía el Papa Francisco, decía los de los santos de la puerta de al lado, que tampoco hay que salir en un escenario ante 200.000 personas y gritar Viva Cristo Rey, que también está muy bien, pero también el ejemplo, ¿no?, de esta gente sencilla, de esta gente recia. Sí, porque nosotros, en resumen, esta invitación es, y que tú en cierto sentido lo estás diciendo también ahora, nos hace recordar que nosotros tenemos la capacidad, eso que el don de la palabra, y cuando digo el don de la palabra no solo me refiero a las personas que tienen esa capacidad de hablar con facilidad y de hablando transmitir un mensaje, cuando el don de la palabra es que tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de la palabra, ¿no? Que a mí esto me parece precioso. Que mi garganta, que al final son como las cuerdas vocales, que son como unas fibras que tienen ahí una tensión, que se mueven, emiten un ruido, que sale al aire, que otra persona, y que esto trata de expresar algo que yo tengo dentro, otra persona lo percibe, y a través de esta palabra pues soy capaz de transmitir algo que yo tengo en el corazón, ¿no? Pero yo recuerdo que leí hace algunas semanas un libro que no es un libro... de hecho era de la Comunidad de Madrid, no es un libro católico, no es un libro que se presuponga que tenga que dar un mensaje cristiano, y era un libro que hablaba sobre la comunicación y hacía una reflexión que a mí me llamó poderosamente la atención, y era sobre que como que los seres humanos desaprendemos la comunicación, o sea, como que dejamos de aprender la comunicación, y yo no entendía nada, ¿no? Pero luego tenía una explicación que me hizo mucha gracia y que yo creo que tiene un fundamento, y es... Los niños pequeños, tú tienes 3 hijos, ¿no? Cuando los niños son pequeños, las madres y los padres, bueno, quizás más a las madres que tenéis más intuición, sois capaces de saber, viendo a vuestro hijo, qué es lo que le pasa, ¿no? Cuando un niño es pequeño no sabría decir cuál es hasta qué edad, ¿no? 2, 3, 4, 5 años, no lo sé, ¿no? Pero tú le ves, bueno, 4 y aquí 5 años son demasiados, ¿no? Pero cuando tienes 2, 3 años, a un niño tú le ves y el niño de repente se alegra y aunque no hable, porque no habla, ¿no? Pero tú eres capaz de saber, cuando tu hijo todavía no habla, si está contento, si está triste, si está enfadado, si está frustrado, si tiene hambre, si tiene miedo, ¿no? Si tiene sueño, cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño como que comunica con su gesto, con su expresividad, con su espontaneidad. A mí me encantan estos vídeos en los cuales de repente ves un niño pues que se ilusiona, que de repente ve a su madre que hacía tiempo que no la veía y cómo se le ilumina la cara y no dice nada, pero estás entendiendo perfectamente lo que le pasa, ¿no? Y esto ¿por qué lo cuento? Porque quizá tendría que ser esto también patrimonio de nuestra capacidad de transmitir nuestra fe, ¿no? Y no utilizar la palabra, porque luego tú la palabra, que es un don maravilloso, pero con la palabra existe la posibilidad de que no haya una coherencia entre lo que tú sientes y lo que tú dices, ¿no? Con los niños no. Un niño tan pequeño no es capaz de sentir
tristeza y tener una cara alegre. El niño expresa lo que siente, ¿no? Incluso cuando somos adultos, salvo que seamos unos actores, digo, cuando me refiero a actores, me refiero a actores profesionales o no, que incluso también nosotros como que nos cuesta trabajo expresar con nuestro rostro un sentimiento que nosotros no tenemos, ¿no? Y eso, pues los que te conocen, ¿no? Pues en mi casa, pues yo si un día estoy triste voy a ver a mi madre y mi madre, pues yo intento sonreír y me dijo, ¿qué te pasa? Nada, no, algo te pasa. Y yo estoy intentando sonreír, es verdad que tengo una preocupación, pero estoy intentando sonreír para no comunicarle esta preocupación a mi madre, pero mi madre se da cuenta, ¿no? Todo esto porque lo digo, porque para de verdad nosotros tenemos ser verdaderos predicadores de la palabra como lo era este santo, tenemos que estar con una certeza absoluta de lo que nosotros creemos. Y cuando digo una certeza absoluta, no me refiero a que sea el grandísimo teólogo que sea capaz de explicar todas las grandes verdades y misterios de la fe, ¿no? Pero que tenga una certeza absoluta que este es mi Señor. Este es el Señor al que yo quiero servir y este es el Señor bajo cuya bandera quiero vivir mi vida, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces, pues es lo que dices tú, ¿no? Que hay gente que habla muy bien, predica muy bien, pero dicen palabras que en el fondo no sienten y tú ves una incoherencia entre un testimonio, un discurso precioso, pero luego lo que tú vives, ¿no? No, y sobre todo que como decía aquí, ¿no? Que una fe que se vive, o sea, que por mucho que prediques, pero tú no estás viviendo y no estás encarnando esos valores o esto que estás predicando, al final no solo metes una confusión al que estás predicando, sino como que no das la sensación de una persona falsa y eso es lo que te da rechazo. Sí. O sea, hay que ser coherente y testimoniar con tu propia vida. Y luego también, y esto que podría ser como ya una segunda enseñanza de nuestro buscador de hoy, de dónde nace ese valor. Y estoy recordando ahora, mientras estábamos hablando, estaba pensando, estaba recordando de lo que las últimas semanas hemos tenido en la liturgia de la palabra, de los textos de la Sagrada Escritura que la liturgia nos ha ofrecido. Estaba pensando cómo hemos leído en el libro de los Macabeos, como hemos leído aquella historia cuando Matatías, que era como el patriarca de los Macabeos, vienen el funcionario real a obligar al pueblo a sacrificar en el ara de Odín, Odín no. Odín es un dios de estos de los tebeos, ¿no? Pero, pues a sacrificar y entonces pues este se niega. Y entonces, pues incluso hay uno que quiere claudicar y dice, llevado por la ira y el celo por la fe, pues lo degüella ahí y mata al funcionario real. Y entonces dice, el que quiera vivir en la fe de nuestros padres, que me siga. Y dejándolo todo, se lanza al monte. O sea, digo, ¿qué habría en el corazón de este hombre? ¿Qué habría para dejarlo todo y lanzarse al monte? Para no traicionar la fe de sus padres, ¿no? La fe de sus antepasados. Luego también hemos leído recientemente en el libro de la profecía de Daniel, pues cuando estaban Misael, Azarías, no me acuerdo de los otros nombres, Misael, Azarías, no sé, se me van los cuatro nombres, ¿no? Los cuatro jóvenes que luego Nabucodonosor los escoge como los grandes consejeros y demás, y que no quieren comer, se niegan a comer el de los alimentos de la mesa real porque son alimentos impuros para su fe. Entonces ellos se arriesgan y le dicen al que les atiende, no nos des estos alimentos, ¿no? Y dice, uy, que es que me juego el cuello como el rey se entere, ¿no? Pero ellos, por ser fieles a su fe, son capaces de juzgarse esto. Más recientemente también hemos leído, si no me recuerdo mal, el lunes pasado, el Evangelio del óvulo de la viuda, ¿no? Esta mujer que tenía 2 moneditas y las entrega, ¿no? Esta mujer no estaba esperando algo a cambio, no estaba esperando que algún sumo sacerdote o alguien que le viera, ay, mira, qué buena eres, como has dado 2 moneditas, toma, pum, yo te doy aquí este dineral para que puedas vivir este mes. Y no estaba esperando eso, ¿no? Entonces le digo, ¿qué es lo que había en el corazón de estos 3 ejemplos que hemos puesto? ¿Qué hay en ese corazón ¿de dónde sale esa fuerza? Pues del encontrar la grandeza que supone vivir así. Porque ni el Matatías que abandona todo para para irse al monte dejando todo lo que tiene atrás, su vida, su casa, su familia, sus hijos, su mujer, ni los jóvenes que se enfrentan con Nabucodonosor, ni la pobre viuda que dando esas 2 moneditas no tendrían ni con qué comprar para echarse algo a la boca, pues estos no es que digan, bueno, pues nada, vamos a vivir aquí como para mortificarnos y tal, ¿no? Como que bueno, que tenemos que inmolar esto a nuestro Dios, no, sino no es que encuentran esa fuerza y esa gracia en la coherencia, en el seguimiento
de el Señor al que han entregado su vida, es suficiente recompensa como para vivir así, ¿no? Lo que pasa, y a lo mejor quizá nosotros pues no encontramos esta recompensa, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, el Evangelio justo de la viuda, que lo leímos la semana pasada, me recordaba no solo lo que es el dinero por sí, sino, por ejemplo, aplicado al día de hoy, pues dedicar más tiempo a esa persona que sabes que lo necesita, que tú igual vas súper... Yo veo a los padres de hoy en día que claro, que tienen una responsabilidad enorme, tienen que trabajar un montón, pues se dedican un tiempo a su mujer, a sus hijos, a sus padres, ¿no? Que muchas veces damos por hecho que los padres mayores están en casa pues viendo documentales o como mi madre, las películas del oeste que le encantan, pero la ilusión que les hace que de repente un hijo suyo les haga una visita, ¿no? Yo creo que también esos pequeños detalles cuentan, que no tiene por qué ser, y eso viene también, padre, de una grandeza de corazón y de haberse encontrado con la verdad con mayúsculas, con Cristo, ¿no? Y cuando tú tienes ese regalazo en tu corazón, pues al final es que vives de una manera diferente. Bueno, vamos a rezar esto y a expresar también a través de esta canción del deseo de ser así, del deseo de ser como este San Andrés, del deseo de ser como esta viuda, que es capaz de darlo todo por Jesucristo, del deseo de tener ese celo por servir al Señor y por vivir como el Señor nos invita a vivir, y de vivir en esa grandeza y en esa verdad. Deseo ser la luz que ilumine, deseo ser la sal que dé sabor, deseo ser el trigo que si muere, deseo ser el manantial de tu calor. Deseo ser un niño manso y humilde de corazón, ser siempre el último y no el primero, ser escándalo para el mundo, cargar sobre mis hombros la abeja perdida el mar adentro y echar las redes en tu nombre y que no se pierda nadie. Deseo la fiesta del pecador que se convierte en ser pescador de hombres, Prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes. deseo ir al mundo entero y anunciar el evangelio. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo no tener donde reclinar la cabeza, deseo no ser servido, sino servir, deseo tomar mi cruz de cada día, dejar hermanos, casas si quieras por ti. Deseo amar al enemigo, respetarla hasta perder mi vida y así reencontrarla a tu lado en lo más alto. Deseo ver tu rostro, Señor, no servir a nadie más que a ti, alcanzar la vida eterna, entrando por la estrecha puerta. Deseo ser uno como el Padre, tú sois uno con todos los hombres, Estar borracho de su espíritu y ser tan bueno como el Padre, alegrarme pues mi nombre está en el libro de los cielos. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, asaltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Aquí sábado 29 de noviembre, el padre Javier Cereceda, Carla Guzmán, Buscadores de la Verdad, y venimos con algunas noticias de Radio María.
Como todos los meses, en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes, es decir, este jueves, expondremos el Santísimo Sacramento en la capilla de la emisora. Acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía en espíritu de reparación por los pecados del mundo e intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de los oyentes de Radio María. La hora santa tendrá lugar desde las 11 de la noche a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y se podrán seguir las imágenes a través del directo en la web y por Facebook. Estará dirigida por nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada. Y podéis enviarnos vuestras intenciones a través de la página web o a través del teléfono, que os lo voy a decir, 918228010. Así que si tenéis alguna intención especial, no dudéis en escribirnos a través de la página web o a través de este número de teléfono. Bien, pues gracias por esta noticia, por este recordatorio de lo que pasa en esta casa, que pasan muchas más cosas de las que nosotros somos capaces de contar y nuestros oyentes bien lo saben. Y seguimos y retomamos a nuestro buscador de la verdad del día de hoy, este San Andrés Dung Lac, este sacerdote vietnamita que pues con su vida dio un testimonio de coherencia sacerdotal, de saber que en quién había puesto su confianza, que era su Señor Jesucristo, y esa confianza puesta en él le llevó a que no le importara jugarse la vida como se la jugó, y la tuvo que entregar por predicar el Evangelio. Y bueno, pues ahora que te estaba escuchando, y esto hablando de que decías de Radio María, es que no me resisto, porque bueno, no es que nuestra historia nos hable específicamente de esta vertiente que bueno, que seguro que como sacerdote tenía el padre Andrés, San Andrés, como adorador. Pero ahora que decías esto, me ha venido a la mente, porque el fin de semana pasado, cuando prediqué ejercicios espirituales, lo volví a mencionar, un texto que para mí es de los textos que más me fascinan y me ayudan cuando hago adoración, más allá de la palabra de Dios, que ciertamente es la fuente principal, y es un texto de San Manuel González, del obispo de la Eucaristía y de los sagrarios abandonados. Y hay una expresión de él cuando cuenta en su biografía que en Palomares del Río, que es un pueblo de Sevilla, cuando tuvo su primera experiencia en unas misiones que fue a principios del siglo XX para una misión como nuevo sacerdote, y de encontrarse con su primer sagrario abandonado allá, y la manera con la que él describe el dulce rostro de Jesucristo en ese sagrario, y sobre todo esta expresión, que él ve en Jesucristo el deseo de amar el deseo de amar contrastado con el no encontrar quien quisiera ser querido. Y para mí me parece que es una motivación tan potente el ver a Jesucristo Todopoderoso, al Creador del universo, encerrado voluntariamente en un sagrario donde quizá nadie va a verle, y San Manuel lo expresaba de una manera preciosa, ¿no? Y decía, y él no se va, y él sigue haciendo salir el sol y la lluvia benéfica sobre aquellos campos cuyos propietarios ni siquiera se acercan a él, a verle, a visitarle, como tú decías, Carla, antes, ¿no? De cómo se alegra tu madre, aunque esté viendo ahí su serie o sus películas del oeste, y cómo se alegra que venga alguien a visitarla. Pues como también el Señor también es así, al Señor también le alegra que vayamos a verle, que le visitemos, que le acompañemos. Y bueno, pues muchas veces se nos olvida, ¿no? Bueno, pues esta también otra enseñanza de este sacerdote, que insisto que nuestros biógrafos no nos dicen exactamente que fuera así como gran adorador, pero que él celebraba la Eucaristía y que se jugaba la vida por predicar la Eucaristía, ¿no? Nos ha dicho en la biografía que nos has leído, decía que celebraba la Eucaristía de noche para no ser descubierto, o sea que bueno, y que seguramente llevaría la Eucaristía, llevaba la comunión a los enfermos, o llevaba la comunión a los perseguidos, y llevaría al Señor, que esto me parece también precioso, ¿no? Ese llevar el cuerpo de Cristo a las personas que lo necesitan. Hay muchas historias de, bueno, ya no nos liamos para no perder el hilo, de personas que han sabido también encontrar esa fuerza y esa gracia para poder llevar el nombre del Señor
a través de este sacramento, el nombre y la presencia del Señor a quien lo necesitaban, a través de este sacramento de la Eucaristía. Bueno, seguimos. A mí me gustaría, entre las enseñanzas que nos deja este buscador de la verdad, esta que quizá podemos aplicar también nosotros en nuestro tiempo, sabiendo que no tenemos estas circunstancias de San Andrés, no somos de esta iglesia perseguida y que tenemos que jugarnos la vida. Todavía esto pasa y bueno, pues recibimos testimonios. Sabemos que en África pues recientemente han sido secuestrados unos sacerdotes y unos catequistas, pues tememos por sus vidas. Bueno, pues todavía pasa en nuestro tiempo, todavía hay personas que se juegan la vida por testimoniar a Jesucristo, ¿no? Pero algo que, bueno, pues que quienes no hemos sufrido, porque yo me daría vergüenza decir que he sufrido por vivir mi fe, o que he sido perseguido por vivir mi fe, pues hombre, ciertamente alguna burla he recibido, algún insulto como sacerdote por ir vestido de sacerdote por la calle he recibido, pero bueno, yo considero que esto no lo llamo ni siquiera persecución, son pequeñas dificultades, pero personas que sí han sabido vivir esto, pues parece que esa persecución no destruye la fe, sino que parece que como que la vivifica de alguna manera o la purifica, ¿no? Yo no sé tú, Carla, si te has preguntado esto alguna vez, ¿no? Yo esto desde luego lo veo también en algunos países donde la fe ha sido perseguida, por ejemplo, durante los años del telón de acero en las repúblicas socialistas, y como pues bajo una aparente libertad religiosa que no era real, sin embargo la fe se mantuvo, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? No sé si tú le has dado vueltas a esto alguna vez. Bueno, yo me he encontrado en algunas circunstancias pues que te tildan de monjil, pereza, ¿no? Pero cuando yo creo que tú tienes clarísimo cuál es el motor de tu vida, que tu meta es el cielo y que, bueno, yo lo veo como, bueno, no sé si esto es, lo que voy a decir es antiteológico, pero lo veo como ataques del demonio, ¿no? Para intentar no meterte ahí la tentación y decir, joder, pues igual esta gente tiene razón, soy una pereza. O en vez de irme un fin de semana, próximamente que me voy de ejercicios espirituales, que es el puente, entonces en vez de irme a disfrutar con mis amigas por ahí o a hacer un viaje, pues me voy de ejercicios espirituales. Yo creo que son pequeñas tentaciones, ¿no? Que te da, yo lo veo como tentaciones del demonio que te intentan apartar, ¿no? Porque lo que más rabia le da es que tú estés cerca de Cristo. O como cuando vamos de misiones en Semana Santa, que de repente te aparecen como 200.000 planes y tú ya tienes pensado irte de misiones en Semana Santa. Te da un poco de perecilla, ¿no? Porque es verdad que tampoco vas a un sitio súper cómodo, sino que vas a servir a los pueblos. Pero yo creo que cuando lo que hablaba usted antes de San Andrés, ¿qué tendría en su corazón para, a pesar de saber que iba a sufrir persecuciones, y él seguía para adelante y seguía celebrando sus misas y catequizando a los fieles? Pues yo creo que cuando tú eres feliz con lo que haces y sabes que lo que estás haciendo está bien y has tenido un encuentro con Cristo, es que lo demás yo creo que no, que es secundario. A mí me llama muchísimo, por ejemplo, la atención jóvenes. Ahora ha habido un joven que era súper influencer, guapísimo, estupendo, deportista, y lo ha dejado todo para meterse en el seminario. Y dices, tenía la vida resuelta, era un tío muy listo, no tendría ningún problema para trabajar, para, tener lo que es de este mundo, todas las cosas que te ofrece, no tendría ningún problema, ¿no? De salir, amigos, mujeres. Y él ha decidido, ¿no? Irse con lo más grande. Yo creo que cuando tu corazón está henchido de ese amor de Dios, lo demás es secundario. Sí, la verdad es que, bueno, pues es, no sé, como una reflexión, ¿no? Y sobre está pensando eso, ¿no? Como con cuántas personas he tratado ya en mi vida que les haya supuesto una dificultad manifestar su fe. Yo recuerdo un joven
esto hace muchos años, hace 15 años o 20 años, pues ya no será tan joven este hombre, ¿no? Pero que me contaba que estaba un día en el metro y con sus amigos de la universidad en Madrid, y pues entró una monjita, una religiosa, ¿no? Vestida pues con su hábito, y entonces los jóvenes no la agredieron a ella o le dijeron o la insultaron ni nada, pero se rieron de ella de tal modo que este joven, que había estudiado en un colegio católico y que participaba de un movimiento eclesial y demás, pues notó que esta monja, porque se puso roja, y notó que ella estaba notando que se estaban burlando de ella, ¿no? Y entonces, claro, pensó, pues, ¿qué hago, no? Porque dice, claro, si yo ahora salgo en su defensa, pues claro, ya voy a ser tildado de el mojigato, el medio cura, ¿no? Y quizás estos amigos míos, pues no sé, pues a lo mejor como que ya voy a perder la relación que tengo con ellos, o no va a ser igual a partir de ahora. Pero como que algo le llamó y pues la defendió, le dijo, oye, mirar, esto es una falta de respeto a esta mujer, y no sé cuándo, y como que con cierta vehemencia la defendió, ¿no? Y él notó que, aunque la monja no le dijo nada, pero que la mujer se dio cuenta que le estaba defendiendo, ¿no? Y entonces él, pues este chico me lo contó a mí personalmente, ¿no? Como que se había sentido, no sé, como había sentido una fuerza, ¿no? Y para decir eso, bueno, como que al principio estaba como timorato, pero cuando dijo, pues mira, yo me la juego, pues esta es mi fe, me parece una injusticia y una falta de respeto, pues yo di la cara por esta mujer y que incluso dice que después, o sea, al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Que estas mismas personas, como que incluso él ganó un ascendiente sobre ellos y le pidió en disculpa y dijo, oye, mira, que tenía razón, que fue una torpeza y no teníamos por qué haber hecho esto, no tenía razón de ser, ¿no? Hay algún misterio en el cual nosotros, que somos débiles, cuando damos la cara por Jesucristo, porque yo también creo que los mártires tampoco es que sean, o sea, si para ser un mártir hay que ser un superhombre, yo creo que lo superhombre que hay que ser para ser mártir es, pues simplemente aceptar y acoger pues aceptar y acoger lo que Dios te pide y te propone que hagas y no sé, dejarte llevar, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que hay una frase que lo describe muy bien, que dice, no es mi fuerza, sino tu gracia. Y yo creo que cuando respondemos ante actos así, o cuando tienes que salir en defensa de la verdad, el Señor te da la fuerza, te da la gracia para hacer esta serie de cosas. Cuando vemos los mártires, historias de mártires, ellos no eran unos superhéroes como pueden ser los que mi hijo Jaime ve de Marvel, no eran Superman ni Iron Man, era gente corriente, sencilla, normal, ni el más fuerte ni el más, pero tenían dentro la fuerza más grande, que es la fuerza del amor de Dios, que eso es mejor que todos el Spider-Man del mundo mundial. Sí, yo creo que nosotros sí creo que tenemos que asumir, bueno, pues eso, que hay una realidad que nos supera y que es una experiencia que hay que hacer, ¿no? Pues como que Jesucristo se le decía cuando pregunta, maestro, ¿dónde vives? Ven y verás. Y creo que tenemos que hacer esa experiencia de ven y verás, ¿no? Y tenemos que hacer la experiencia de jugárnosla, de caminar a ciegas agarrados a la mano del Señor, para descubrir, oye, pues que efectivamente que esto es así y que tampoco es magia, que a lo mejor habrá alguna vez que no funciona y esto no es el 100% de las veces que yo aprieto los dientes por dar la cara por Jesucristo, de repente todo, no sé, después todo es de color de rosas y con todo maravilloso, pues a lo mejor habrá alguna vez que no, pero yo creo que la vida de todos estos santos y mártires demuestra que que es lo que dices tú, me ha encantado esa reflexión, no es mi fuerza, es tu gracia, ¿no? No es mi valor, sino es el amor que tú me das y la fuerza que tú me das, que es el Evangelio, ¿no? Que cuando tengáis que dar la cara por mí, no os preocupéis de lo que tenéis que decir, que el Espíritu Santo os sugerirá qué es lo que tenéis que hacer, ¿no? Muy bien, Carla. Ya Ya hemos terminado. Ya se nos acaba el programa. Ay, qué pena. Pues nada. Pero dentro de poco ponemos villancicos. ¿O no? Bueno, los villancicos ya los tendremos que poner cuando sea el momento, que es cuando llega la Navidad, ¿no?
Oye, puedo felicitar aquí a mi hermano, que mañana es su cumple, Claro. por mi hermano Gonzalo. Mañana, ¿cuántos cumple ya? 53. ¡Qué barbaridad! Pues nada, muchas felicidades a Gonzalo. Y bueno, pues Que ha muchas estado gracias. aquí algunas veces. Algunas veces sí ha participado de este programa. Pues Carla, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted, padre, y a todos nuestros queridísimos oyentes que nos están escuchando de sus casas, coches, de donde estéis. Os mando un abrazo enorme y contar con todas mis oraciones. Pues eso, gracias también a nuestros oyentes por estar ahí, a toda la familia de Radio María que nos sostiene, y que sigamos rezando los unos por los otros, que pidamos de manera particular por aquellas personas que no tienen fácil poder dar la cara por Jesucristo. Señor, te pedimos ser como estos grandes cristianos, estos grandes hijos tuyos, estos grandes hermanos nuestros, que a lo largo de la vida han sabido dar la cara por ti. Nosotros, Señor, somos frágiles, somos débiles, somos mediocres, somos miserables en nuestra miseria, en la cual nosotros a veces nos gusta quedarnos, y no somos conscientes de que la misericordia precisamente es que tu corazón se abaja a mi miseria. Y que a veces en esta miseria en la que pienso que no soy capaz de ser rescatado, se me olvida que tú eres Dios, y que precisamente porque eres Dios te podemos pedir cualquier cosa, te podemos pedir incluso las cosas que consideramos que son imposibles. Esta es la grandeza que tenemos de podernos dirigir a ti, que eres verdadero Dios, que tienes fuerza porque eres el creador del universo. Te podemos pedir también esas cosas imposibles como que mi miseria y mi debilidad se conviertan en fortaleza, que mi debilidad, revestida de tu gracia, se convierta en testimonio para el mundo, como lo hizo San Andrés, que fue capaz de dar su vida por ti, como lo han hecho tantos y tantos miles y miles de cristianos que han sabido servirte y amarte, y como lo siguen haciendo hoy, también en nuestro tiempo, tantos cristianos que se juegan la vida solo por el hecho de decir que te aman, que te siguen, que eres su Rey. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Ayúdanos, enséñanos, dándonos la fuerza y la gracia para ser fieles seguidores tuyos, fieles hijos tuyos. Gracias, Señor. Y así termina Buscadores de la Verdad, con el padre Javier Cereceda. Sei la nostra